Hola personitas hermosas, bienvenidas al canal de Letras y Trazos, el canal de reseñas sin spoilers. El día de hoy tenemos la novela perfecta para aquel que ama a los amigos de cuatro patas, que no estoy hablando de un gato, hablo de un perro. Y si a ti, pequeña persona, no te gustan los perros, por lo que dura de este video vamos a fingir que sí. Y de la novela de la que les estoy queriendo tratar de hablar es El perro guía. Una historia que entra en el género de drama psicológico, romance, vida escolar, supernatural y relación chico-chico, Dan-mei, como mejor lo ubiquen, contando con 60 capítulos más 2 extras. Escrita por lo que según San Google me dice, Xianwin Qinse Yuyi. Tengo mis serias dudas si ese es todo el nombre o solamente el de abajo y yo lo estoy diciendo mal, pero helo ahí, el autor. Como comentario adicional, antes de pasar a lo que nos corresponde, esta novela maneja un tema particularmente bien, pero a la vez que puede ser un poco delicado y sensible para las demás personas. Para que no lo escuchen, lo estoy dejando en la pantalla. Quien guste, lo lea. Quien no, siga de largo. Dicho todo esto, podemos empezar a hablar sobre la trama. Estoy grabando esto por tercera vez porque me lío. El perro guía trata sobre cómo nuestro protagonista muere en un accidente automovilístico. Oh shit, here we go again. Despierta como un perro labrador y es adoptado por una familia de clase media alta, específicamente por el hijo de 15 años, quien gira alrededor de una familia un pelín disfuncional, la cual está pasando por una mala racha. Y la llegada de este perro, esta mascota, marcará un principio y un fin dentro de su vida, porque como dice el título, y la historia es una puesta en escena de cómo responde a los 3 sucesos que más han influenciado en toda su vida. Ok, sí, a estas alturas creo que ya es obvio que no puedo decir de forma simple y sencilla de qué demonios trata esta historia, pero ahí tienen el bosquejo medio chueco. Pues sí, lo más interesante de esta historia y la razón por la cual la considero una hermosa y gran historia que se tiene que leer es por cómo está narrada, porque a pesar de que nuestro protagonista es el vato que se convirtió en un perro labrador, la historia no va sobre él, no se centra en una filosofía de cómo volver a ser humano y apreciar la humanidad, no. La historia está contada desde el protagonista, pero no sobre lo que le sucede a él, sino lo que le sucede a su dueño, el chico de 15 años, y cómo su vida va cambiando con los elementos que mencioné antes y cómo responde a estos. Pero todo el tiempo está bajo el razonamiento del perro, del protagonista. Tenemos un completo acceso a los monólogos internos del protagonista, a sus puntos de vista referente a otros temas, a sus quejas, a sus disgustos. Casi podríamos llamarlo que es en primera persona, pero no. La historia está narrada en tercera persona, que casualmente resulta que es nuestro protagonista labrador, pero no es sobre su historia, es sobre el dueño. Es la historia de un protagonista que cuenta sobre otro personaje. Dicho así, hasta yo me perdí. Pero esa esencia que mantiene durante toda la historia nos permite marcar una línea entre la historia y nosotros como lectores. Obviamente en una historia no buscarías eso, pero en esta en especial ese es su punto. Porque ese es el elemento que quieres remarcar a lo largo de la historia. Y tiene un motivo, tiene un sentido. Y obviamente tú como lector, si le prestas un poco de atención, lo captas. Y es hermoso, es simplemente hermoso. Y ese es el segundo punto que tiene esta historia. Los detalles. Pueden ser simples cositas como el hecho de no ver un poste, de tropezarse más seguido, de marearse al momento de pararse. Elementos pequeñitos que parecieran relleno, pero que se suman a lo largo de la historia para hacerla más creíble. La situación de cómo el joven empieza a perder la visión y cómo entra en un estado de negación ante el propio hecho, porque es ignorante del mismo, se explica a través de pequeños detalles que son señalados y marcados por el protagonista, nuestro narrador. Y aunque solamente es un pequeño ejemplo, en la historia sucede con muchas otras cosas más. Nos genera el sentimiento de poder estar dentro de la historia, ver a la otra persona, pero saber que no podemos involucrarnos. Y ese es el sentimiento que el autor remarca durante gran parte de la historia y lo hace perfectamente. Sabe hacer buenas transiciones de escenarios, así como de las reflexiones del propio protagonista, lo cual no hace que nos perdamos, más bien hace que la lectura sea mucho más fluida y adictiva, al grado de que empiezas la historia y puedes acabar en el capítulo 40 y tú ni te enteraste.
Y con esto dicho, podemos hablar de los personajes, que aunque solamente son 60 capítulos, presentan una evolución. Obviamente esta evolución, desarrollo, se ve más en el protagonista, que es el narrador, que es el perro, porque normalmente tenemos todo el tiempo acceso a su corriente de ideas. Entonces sí podemos ver cómo van cambiando y él mismo hace una pequeña reflexión de cómo han cambiado. Aunque puede ser un poco repetitivo, simplemente nos demuestra lo poco que conocemos del resto de los personajes, porque está puesto así gracias al tipo de narrador que maneja, pero no nos incomoda, porque logra obtener la información justa y necesaria de los mismos. Al tener como una especie de voz en off durante gran parte de la historia, uno realmente piensa cómo demonios hizo el autor para poder que nosotros empatizáramos o simpatizáramos, porque es un pelín diferente, con este personaje. Pues sí, el autor supo implementar el salva al gato, un pequeño recurso dentro de las historias para que de forma más fluida el lector pueda sentir conexión con el personaje. Y plot twist, el gato era el perro. Por otro lado tenemos al coprotagonista, el chico de 15 años. Y aunque se nos demuestra nuevamente los pequeños detalles que tiene con algunos elementos, en acciones, en escenario, nos demuestra un poco de cómo realmente piensa y afronta las cosas. No busca ser lastimero, pero tampoco busca agradarnos. Aunque el protagonista y el coprotagonista están increíblemente bien puestos en el escenario, si hablamos de los personajes secundarios y hasta los dinámicos, es sorprendente, pero tienen una razón de ser más allá del este personaje está hecho para que lo odies o este está para ser el bonachón de todos. Es increíble que hasta los pequeños personajes que tienen muy poca influencia en la historia se han construido para tratar de ser un poco más allá de su propia función, no solo dándoles un nombre ni una ocupación, sino también tratando de dar pequeños rasgos de personalidad y no solamente una plana, sino una cambiante, fluctuante con la situación y con el momento, pero sin salirse en la concepción que se tiene del propio personaje. Esto que estoy diciendo es un poco fumado, pero a pesar del poco repertorio que maneja esta historia, ha tenido mucho cuidado y manía al momento de manejar sus personajes. Por separado tal vez no sean demasiado, pero en conjunto con todo esto y la historia, realmente te llegan, de una forma u otra, pero te llegan. Y antes de que suelte algún spoiler, el mundo. No sabría cómo mencionarlo. Todo está descrito desde el punto de vista del perro sobre lo que le rodea al amo. Ahí entra también sus visiones sobre cómo ve el mundo y cómo ve las respuestas del mundo con la persona de la cual está hablando. No está vacío, mencionan lugares, mencionan calles, el personaje interactúa con eso, a veces solamente es una pantalla para dar una idea de movimiento o de avance del tiempo, pero tampoco es innecesario. Pienso que el mundo, a pesar de que no es un enorme mundo de fantasía que es por descubrir y que simplemente es el hecho de una ciudad X normal, ha sido puesto de forma delicada y cuidadosa. Me dejó un sentimiento extraño, pero no desentona con la propia historia. Y creo que eso es lo que hay que rescatar. Y llegados a esta parte, creo que ya saben cuál es la siguiente pregunta. ¿Qué les puedo decir? El perro guía es una historia que fácilmente puede conmover al lector. Maneja temáticas que pueden ser consideradas como un poco pesadas o densas, pero desde la forma más realista posible y con el respeto adecuado a la propia situación. No está escrita para que tú llores a fuerzas porque sí. Está escrita con un cómo, un porqué y un dónde. Aunque esta última afirmación es un poco osada, es una historia que no es completamente dulce, pero tampoco es completamente amarga. Los personajes tienen un desarrollo, para bien o para mal, pero lo poseen y está elaborado en función de las cosas por las que pasa en la trama. No es un desarrollo al aire, no es un guionazo y ya. Ciertamente, El perro guía es una historia que está bien pensada, bien estructurada y bien puesta, aunque maneja un tema que aparentemente es simple o que puede entrar en un cliché romántico de los que ya hay, sobre cómo una persona pierde la vista y encuentra a otra persona y bla 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 bla. Todos nos sabemos el cuento. Pero El perro guía va un punto más allá, porque no nos habla de un amor de pareja, no nos habla de un romance apasionado, nos habla de un amor incondicional.
Esto es demasiado cursi, lo sé, pero recordemos que esta historia solamente es el relato de un perro labrador sobre su dueño. ¿Recomiendo leerla? Sí, sobre todo para aquel lector que busca enternecerse o conmoverse con una historia sobre un afecto, una idea y un sentimiento que podemos hacer un paralelismo a la lealtad y cariño que percibimos de nuestras propias mascotas. Aunque eso sería demasiado subjetivo, déjenme decirles de que esta historia va perfecta para alguien que quiere algo corto, que quiere sentir cómo su corazón se apretuja y a la vez cómo se hincha de felicidad. Y eso sería por la reseña del día de hoy. Una novela medianamente corta, pero que realmente vale la pena leer. Si quieres ver alguna novela reseñada por el canal, puedes dejarlo en la caja de comentarios. Si todo sale bien, ya deberíamos estar preparando la reseña para Vagabundos Lejanos, si todo sale bien. En fin, recuerden que nuestros pequeños amigos de cuatro patas no deben de comer cosas demasiado grasosas, y que al fin y al cabo, la realidad es ajena a la ficción, y que todo lo que hablamos aquí y hoy es un fragmento de letras y trazos. Yo soy Delet y me despido. Bye bye.